Muy buenas. Vamos a comenzar más o menos dentro de ahora. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Vázquez Bayo, es dermatóloga en dos hospitales, porque hay pocos dermatólogos, hay más hospitales que dermatólogos. Está en el Juan Ramón Jiménez y está en el Miguel. Tiene una amplia trayectoria. Yo me he leído el currículum y es para ocurrirse. Tan buenos zapatos ni no sé. La verdad, no ha dado tiempo a nada. Ha hecho, tiene el doctorado en Córdoba, porque hiciste allí también la especialidad. Ha hecho rotaciones con otros médicos, hasta en Barcelona, en congresos, en el extranjero, en Cartagena de India, en Washington. Ha dado un montón de vueltas. Y después tiene muchas publicaciones. Cuando te pones a ver las publicaciones, muchas de ellas tienen nombres muy raros. Muy raros. Cuesta trabajo decirlo, pero todas relacionadas con la piel. Entonces, hoy va a dar una charla sobre el cáncer de piel. La piel no le echamos casi cuenta. Sobre todo los que no hemos criado un pueblo en el entorno del campo, pues el pañuelito se lo ponían los antiguos y eso refrescaba y protegía, pero ya ni se ponen el pañuelito. Y muchos se hacen los valientes y en las obras se les ve sin, no pasa nada, no pasa nada. Y el sol de ahora no es el sol de hace 50 años, ni de 80 años, todo el mundo lo sabe. Que ni se crían bien las cosas en el campo, las huertas y las historias, y a la piel le hace mucho mal. Entonces, ella va a hablar de muchas cosas. Yo voy a dejar con ella. Bueno, primero, por favor, Antonio. Ella está aquí gracias a Antonio, a la gestión que ha hecho Antonio y a Roca. O sea, nosotros somos simplemente unos facilitadores de que esto ocurra hoy. Igual, como 12 años, me conocemos, quiero salud, que antes era cosa de la luz, y claro, pues yo andaba cantando, las personas me pedían una dermatóloga, que tiene un granito, que si no otro, lo otro, se botaron. Eso se fue oriente de tal manera que ahora tenemos una serie de cápsulas y está la pobre charla muy cogida. Es un gran proyecto en la que hay la atención de la rama de piel, que es muy importante, ya que aprovechense de cómo no podemos tener un trabajo de piel y seguir los consejos que ella no reciba nada. Simplemente pido un aplauso para ella y escuchen las cosas. Bueno, muchas gracias Simón por su presentación y sobre todo Antonio por tu amable invitación. La verdad que haces una labor excelente a favor de la salud y por el lucha contra el cáncer. Enhorabuena. Y bueno, muchas gracias también a los asistentes del pueblo de Rociana por haber elegido venir aquí hoy bien de Dolores, teniendo otras cosas que hacer, a escuchar un poco sobre qué es el cáncer de piel y cómo lo podemos prevenir, ¿de acuerdo? Porque hay muchas personas que no saben ni siquiera que el cáncer de piel existe. Es decir, que las células de la piel, que los tejidos de la piel pueden malignizar. Y no en vano, es que el cáncer de piel es el más frecuente a nivel mundial, el más frecuente de todos. Más frecuente que el de mama y el de colon en la mujer, más frecuente que el de próstata, que el de pulmón y el de colon en el hombre. Se diagnostican 1,5 millones de casos de cáncer de piel a nivel anual, en todo el mundo. Y si tomamos todo el corte en 2023, en España se diagnosticaron más de 20.000 casos de cáncer, es decir, casi 3 veces el censo de la población de rocianos. Esto supone un 8% del global dentro del número de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces es importante que conozcamos este tipo de procesos porque además su incidencia está en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se aparece más frecuentemente. Como ha dicho Simón, que efectivamente cada vez hay
hay más número de cáncer. Va aumentando la incidencia entre un 3 y un 8%, es decir, cada año va aumentando la frecuencia de un 3 y 8%. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, en parte uno de los motivos es por el envejecimiento poblacional. Por suerte, la esperanza de vida cada vez es mayor, pero este tipo de cáncer aparece más frecuentemente a partir de los 50. Pero es que cada vez hay más población de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Nuestra población cada vez es más mayor y por tanto el número de diagnósticos. Y es cierto que hay un tipo de cáncer, que es el melanoma, que también es un cáncer de piel muy importante y que ahora también hablaremos, y este no está asociado solo a la edad, sino que puede aparecer en cualquier edad de la vida, es decir, que hasta en niños podemos diagnosticar melanoma, por suerte menos frecuentemente. Así que el cáncer de piel es otra de las grandes epidemias del siglo XXI. Hemos tenido varias epidemias, hemos tenido el COVID y también podemos decir que el cáncer de piel es casi como una epidemia. Pero también hay que mirar de manera positiva en el sentido de que es predecible, es prevenible. Con una buena concienciación por parte de la población y con un diagnóstico precoz, el cáncer de piel se puede curar y se puede curar. ¿De acuerdo? Así que, además, la piel es visible, de manera que lo podemos ver. No necesitamos métodos invasivos, sino que con la inspección clínica podemos ver qué riesgo tenemos. Hay veces que nosotros los dermatólogos casi siempre usamos una lupa, que es una especie de lupa que se llama un dermatoscopio, que nos permite ver también las lesiones. Hay veces que hay que realizar algún tipo de biopsia, en algunas circunstancias que no está claro, pero hay determinadas pistas, determinadas cosas que nos hacen sospechar que tenemos delante un cáncer de piel y determinados signos que ahora vamos a hablar, que la persona tiene que hacerle pensar porque tiene que consultar al médico, que a lo mejor eso no es normal, que a lo mejor eso no es bueno. De manera que voy a hacer una breve introducción de una cosa que es muy teórica, pero es necesario que lo explique para que entendamos bien lo que vamos a hablar después. Y es que tenemos que pensar que el cáncer de piel tiene dos cajones grandes, dos cajones fundamentales. Uno es el melanoma y otro el cáncer de piel no melanoma, lo que se llaman los carcinomas, ¿no? Esa palabra, si le hemos escuchado, carcinoma de pulmón, carcinoma de mama, bueno, pues la piel también tiene sus carcinomas, pero una gran batalla que tenemos que luchar es frente al melanoma, porque el melanoma es mucho menos frecuente, pero es más agresivo. Y cuando aparece, en determinadas circunstancias, no siempre, puede comprometer la vida de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, aunque ahora mismo esto que yo he explicado pueda sonar un poco abstracto, como un cuadro de Picasso, lo que yo vengo a decir que ante una misma imagen existen muchas caras diferentes. El cáncer de piel no siempre es igual. Así, la parte de arriba, la imagen de arriba, es un melanoma. Los melanomas derivan de los melanocitos, de estas células que producen la melanina, de estas células que forman los lunares. No significa que todos los lunares sean malos, pero en algunas circunstancias estos lunares pueden degenerar dando lugar a melanoma. Y después están los carcinomas, que derivan del otro tipo de células. ¿Qué es lo que nos tiene que hacer sospechar que un lunar sea magnetizado? Bueno, pues nosotros seguimos la regla del A, B, C, D y E. A de asimetría, es decir, cuando nosotros tenemos lunares y vemos que de repente el lunar se está haciendo asimétrico, en el sentido que si lo dividimos en dos, las dos partes no son iguales, pues bueno, no significa que ya sea malo, pero bueno, este lunar se está haciendo un poquito asimétrico. Voy a vigilarlo. Los bordes. Este lunar tiene los bordes un poquito irregulares. Hay gente que se asusta y hay lunares que son irregulares de por sí. Pero si tu lunar ha sido normalmente siempre simétrico, ha sido redondito y de repente los bordes se empiezan a hacer asimétricos e irregulares, pues oye, nos tiene que hacer pensar que a lo mejor es que el lunar está cambiando el color
Normalmente es interesante que los lunares tengan un mismo tono, un color homogéneo, bien sea marrón, más claro, marrón oscuro, pero que sean más o menos del mismo tono. Pero si de repente vemos que un lunar empieza a tener aquí un poquito de un color, otro color oscuro, otro color, eso nos tiene que poner sobre aviso. Y la D del diámetro, la D del diámetro, es decir, los lunares, a medida que van haciéndose más grandes, más de 6 milímetros, hay lunares que son más grandes. Pues es otro ítem que contamos. Y la evolución. Es muy importante la E de evolución. Es que nosotros tengamos un lunar desde mucho tiempo y vemos que hay un cambio, que hay una evolución a un cambio. Y de la edad adulta, los lunares no tienen por qué cambiar, no tienen por qué crecer. Entonces, esos signos son signos que nos deben hacer consultar. Ya, cuanto más si vemos que sangra, que se ulcera o que aparece otro tipo de clínica. Por suerte, hemos dicho que es agresivo, pero es poco frecuente. De manera que en 2016 se diagnosticaron 70 melanomas a nivel de toda España. Pero veremos cómo cada vez el melanoma es más frecuente, está aumentando su frecuencia. Así pues, es importante las personas que tienen muchos lunares, sobre todo las personas que tienen más de 100 lunares y que tienen lunares muy irregulares, consultar con su médico, consultar con el dermatólogo. Porque cuando se tienen tantos lunares, son personas que tienen riesgo de melanoma. No significa que lo vayan a tener, sino que son personas más proclives o con más riesgo. Sobre todo si tienen más de 100, y si tienen más de 100 lemos atípicos, pero nosotros le decimos atípicos o displásicos. También están los lunares grandes, eso en principio, yo lo he puesto aquí porque yo veo en la consulta mucha gente que al explorarlo por otro motivo, le digo, ay, tienes un lunar de nacimiento, y dice, sí, eso lo tengo yo ahí de siempre. No pasa nada, no hay que sacarlo. Es decir, los lunares no hay que sacarlos todos, no tenemos estómago y no nos lo quitamos. Bueno, pues tenemos lunares y los tenemos, pero lo que no tenemos es que despreciar que tenemos una cosa que hay que vigilar, porque los lunares de nacimiento pudieran en algún momento también degenerar, igual que otro tipo de lunares, pero por eso no decir simplemente, esto lo tengo yo de siempre. Bueno, pues los de siempre también hay que echarle cuenta, no solo los nuevos, sino los nuevos y los de siempre. Hay que buscarse alguien, la gente que tiene muchos lunares en la espalda, tiene que buscar un compañero, una compañera, una persona de confianza que le mire la espalda, que le autoexplore, que le haga una foto, que la foto de repente después, a los 6 meses, le vuelva a hacer una foto. Diga, oye, mira, pues aquí podemos ver, pues mira, parece que no es que sería, porque mucha gente dice, es que yo soy dermatólogo, yo cómo voy a saber. No se trata de saber si es bueno o malo, se trata de saber algún signo de alarma, se trata de lo que hemos estado hablando, se trata de saber algo que nos llame la atención, algo que no nos guste, algo que después se consulta y con el médico y no tiene problemas, pues mejor, pero si vemos algo raro de lo que hemos estado hablando, hay que consultar y hay que autoexplorarse y hay que mirar, ¿de acuerdo? De manera que la persona que tiene un antecedente de melanoma tiene más riesgo de tener otro melanoma, por tanto, tiene que autoexplorarse, tiene que mirarse. Las personas que tienen muchos lunares también, y las personas que tienen antecedentes en la familia de melanoma, los familiares también tienen que mirarse, porque los familiares también pueden tener cierto riesgo de un melanoma familiar. Y en la otra cara tenemos los carcinomas. El carcinoma vasocelular, este nombre tan raro, es el más frecuente de todos. Es son lesiones como verrugas, como ahí la gente al principio, la primera vez que te sale una cosa de estas, pues la verdad que no le echa mucha cuenta, porque no pica, no molesta, no da la lata. Lo único que es una lesión que lentamente, que poco a poco va creciendo. Y va creciendo sobre todo en zonas que están expuestas al sol. En la cara, también muchas veces en la espalda, son las localizaciones más típicas donde aparece este tipo de carcinoma, que es el más frecuente de todos. Por suerte, es una lesión que tiene un tratamiento muy bueno, que se trata normalmente con cirugía, o a veces incluso cuando son muy chiquititos con una crema, y se curan, no tienen capacidad de moverse a otros órganos, no tiene, a diferencia del melanoma, que en un estado avanzado sí puede metastatizar. El carcinoma celular es muy raro, pero si lo dejamos evolucionar, pues puede producir úlceras, puede producir erosiones, sangrado, y además
Esto en localizaciones como son la nariz, la oreja, un borde de un párpado, a la hora después de tener que operar, pues son localizaciones complejas que pueden llevar a cirugías que pueden producir hasta mutilación, pérdida de un trocito de oreja, pérdida de un trocito del párpado. Por tanto, cuidado con estas pequeñas lesiones que crecen en zonas delicadas como son la cara. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo, comparado con el melanoma que decíamos, se habían diagnosticado 70 melanomas, en 2016 se diagnosticaron 1.200 casos. Es el responsable de la palabra, por suerte, gran epidemia. Es el responsable, el que no es tan malo. Menos mal que no son los melanomas. Pero también es importante, es muy importante acudir porque en sí, aunque su curso sea lento, aunque sea tratable, curable y prevenible, sus células en sí no son buenas. ¿Vale? Y es importante acudir al médico y operarlo, en la mayoría de los casos operarlo. Otro tipo de carcinomas que es un poco más peligroso son los carcinomas epidermoides. Esta palabreja, si queréis, yo no vengo a que aprendáis la lección de dermatología, simplemente que sepáis que hay otro tipo de carcinomas, no solo el vaso cerebral, que son carcinomas que van a crecer más rápido, que tienen como una especie de costra, que a veces producen una lesión carnosa, que a veces aparecen como una forma de cuerno, te está saliendo un cuerno cutáneo. No todos los cuernos son malos, pero hay esos que tienen como una base carnosa, esa base carnosa es una lesión tumoral. Y después, si no se cura, si no se trata, si no se consulta, pueden llegar a formar lesiones tumorales grandes, que hay que llegar a incartar. De manera que tienen una frecuencia intermedia, no son ni tan poco frecuentes como el melanoma, ni tan frecuentes como el vaso celular, tienen una frecuencia intermedia y se diagnostican. Y se diagnostican sobre todo en gente mayor que tienen una exposición solar crónica, ¿de acuerdo? Por eso es importante la prevención. Hay un tipo de lesiones que nosotros le llamamos queratosis, que no son malas, pero que aparecen también por el sol acumulado de toda la vida. Aparecen sobre todo en la cara, en las manos, en el pico de la camisa, donde nos ha dado el sol de toda la vida. Y estas queratosis, que en muchas ocasiones estamos escuchando hablar que son precancerosas, más de que sea mala, lo que son es un signo de aviso. ¿De acuerdo? Es un signo de aviso y aparece con frecuencia aquí, en la coronilla. En la coronilla, porque el pelo protege. El pelo protege. Entonces, a las 12 del mediodía, cuando año tras año, si no nos hemos puesto crema, no nos hemos puesto gorra, pues por la edad, aparecen este tipo de pupitas que son un caldo de cultivo para que después aparezca lo que hemos visto anteriormente, para que después crezca una lesión tumoral. Por tanto, hay que tratar lo que son las queratosis. Esas pequeñas costritas, va a salir una postillita, se me cae, se me forma, se me cae, se me forma, rasposita, no me duele, pero noto que tengo ahí, eso se llama queratosis actínica y aunque no son malas, pues es un aviso de que ahí esa piel está sufriendo y que esa piel tiene riesgo en el dorso de las manos, en las sienes y cuidado con las orejas. Las orejas en el varón es una zona muy típica también de aparición de lesiones de la piel, porque el varón no tiene el pelo que los protege. Y después muchos varones usan la gorrilla, que está muy bien, pero la gorrilla deja fuera las orejas. Entonces, si usamos gorra, hay que echar crema o bien usar un sombrero de ala ancha. Porque después vienen este tipo de lesiones que son las queratosis. Por tanto, y recapitulando, vigilamos la aparición de postillitas, vigilamos la aparición de verruguitas, vigilamos la aparición de lesiones que empiezan a crecer en la piel que no nos pertenecen, que son a veces hasta translúcidas, que a lo mejor empieza alguna vez a sangrar un poquito, vigilamos los lunares cuando cambian, cuando se deforman, cuando crecen, todo ese tipo de cosas tenemos que estar pendientes. Pero bueno, aparte podemos hacer algo más, podemos prevenir. Es decir, podemos actuar en la prevención, porque uno de los principales factores que causa el cáncer de piel es la exposición solar excesiva, el ultravioleta. La radiación ultravioleta es la principal causa de cáncer de piel. De manera
que los rayos UVA llegan a nuestra piel en forma de ultravioleta A, que son los que producen el envejecimiento de la piel, pero los dañinos son los ultravioleta B, son los que producen quemaduras solares y producen cáncer de piel. Por suerte, nuestra capa de ozono absorbe la mayoría del ultravioleta B. Pero, ¿qué está pasando? Que con el cambio climático, nuestra capa de ozono se está perdiendo. Y por cada 1% de reducción de la capa de ozono, está aumentando un 2% más el número de cáncer de piel. ¿De acuerdo? Así que, además de que decíamos que el envejecimiento de la población influía en el número de casos, también influye que estamos cada vez más desprotegidos, porque nuestra capa de ozono no es capaz de absorber toda esa radiación maligna que tienen que llegar a absorber para que no llegue a nuestra piel. Así que, ojo con las quemaduras solares. Ojo con las quemaduras solares, que son otro de los factores que pueden producir melanoma, De manera que, sobre todo en la infancia, uno de los factores que predice que más se ha quemado, vivimos en Andalucía, vivimos en Huelva, tenemos playa, un alto porcentaje. No todo el mundo que se quema va a tener un melanoma, pero sí es uno de los factores que nosotros contamos de riesgo de melanoma. No solo tener muchos lunares, no tener antecedentes familiares, el tener antecedentes personales, sino también el haber tenido muchas quemaduras infantiles. Así que hay que proteger mucho a nuestros niños y adolescentes, porque el 60% del ultravioleta se adquiere en la infancia y adolescencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El sol es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Pues a ver, el sol es indispensable para la vida, es beneficioso, tiene una mejoría del estado de ánimo. Ahora este mes de marzo que hemos tenido tanta lluvia, yo escuchaba a la gente, ¡ay, qué depresión! No ha hecho tanta lluvia. Efectivamente hay sol en los países nórdicos, de hecho tienen el índice más alto de suicidio. Ellos tienen muy poquitas horas de sol, muy poquitas horas de luz. Por suerte nosotros tenemos muchas horas de sol. Y después además el sol es bueno para la vitamina D, es fuente de vitamina D para nuestros huesos. La vitamina D también es importante para los huesos y para nuestro sistema inmune. Nosotros no estamos enfadados por los reumatólogos, nos ponemos de acuerdo, de manera que entre 15 y 20 minutos de sol al día en las horas tempranas, antes de las 11 de la mañana, es suficiente para que el sol produzca o sintetice la vitamina D necesaria para nuestros huesos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar un equilibrio, porque después, si nos pasamos, tiene efectos perjudiciales y produce cáncer de piel, quemadura, envejecimiento y cuidado también con los problemas oculares, porque la gente que es de ojos claros, la exposición solar sin gafas de sol homologadas puede favorecer la aparición de cataratas con más prontitud. Así que busquemos el equilibrio, busquemos el equilibrio. De manera que, ¿de qué depende que nos haga dañino? ¿De qué depende el daño del ultravioleta? Pues va a depender, por un lado, de la cantidad de ultravioleta que nos llegue y, por otro lado, de la defensa que nosotros tengamos en nuestra piel. Porque nuestra piel también es capaz de defenderse frente a estos rayos que son malignos. Y son capaces de defenderse a través de la melanina, a través del pigmento. El pigmento nos protege, de manera que las personas que tienen una piel muy clarita, nosotros le llamamos fototipo dependiendo de la capacidad de pigmentarse una persona o no. Entonces, la gente que son pelirrojas o la gente que son rubias, que siempre se quema, esa gente no se broncea. Esas personas están muy expuestas al ultravioleta, ese tipo de fototipo. En cambio, las personas que son muy morenas o las de raza negra son personas que su melanina le protege de este ultravioleta. Pero en España, un alto porcentaje de personas son fototipo 3, es decir, que se broncean, pero de vez en cuando se pueden quemar. Así que cuidado, que aunque seamos morenos, hay determinadas circunstancias en que el ultravioleta está fuerte y nos podemos quemar. Y lo que no queremos llegar es a las quemaduras solares. Hay una cosa que mide el ultravioleta, que es un índice que se llama UVI. El UVI es un sistema de medida de del ultravioleta que llega a la Tierra. Y es una puntuación del 1 al 11. De manera que cuando tenemos un ultravioleta entre 1 y 2, pues podemos estar tranquilos, porque ese sol es beneficioso, no es perjudicial y podemos salir a la calle sin protección solar.
¿de acuerdo? En cambio, cuando tenemos un ultravioleta muy alto, ultra alto, como puede ser del 8 al 11, ojo, hay que tener cuidado de salir incluso a la calle con esa radiación tan alta, las personas que además, todo el mundo en general, pero cuidado también con las personas que tienen riesgo de quemarse. Entonces, muchas veces estamos en factores intermedios, pero es que a partir del 6 ya estamos en niveles altos de ultravioleta. Y a mí me gustaría que en la telediario se hablara más de esto, porque ya que nos conocemos los nombres de la borrasca, nos conocemos lo que es una dana, vemos normalmente en el móvil si va a llover, el número de precipitaciones, estamos pendientes de todo. Bueno, pues si miramos en nuestras aplicaciones móviles, buscar el índice de ultravioleta, porque viene en la mayoría de las aplicaciones. Y entonces nos tenemos que acostumbrar, además de mirar los grados que va a hacer al día siguiente, o si va a llover o no va a llover, va a ver cómo va a estar el ultravioleta, ¿de acuerdo? Porque normalmente en España, en la parte centro y en la parte sur, vamos a tener los ultravioletas más altos que corresponden al norte. Pero también va a depender de la época del año. No es lo mismo en invierno, donde el ultravioleta estará alto, justamente solo en las horas centrales, que cuando llega el verano, que vemos ese mapa de España, rojo granate, que sabemos que es que las temperaturas van para arriba, pues pensar también, yo que valga hoy esta charla, de pensar que también cómo estará entonces estos días el ultravioleta, porque seguro que está de 8 a 9 para arriba, ¿de acuerdo? Y entonces va a depender de la época del año y de las horas del día. Pero no solo eso, la ultravioleta va a depender de la latitud. Cuanto más cercano estemos al Ecuador, incrementa el porcentaje de ultravioleta. Un caso muy curioso es Australia. Australia fue colonizada, convictos de las Islas Británicas fueron a lo que es Australia. Claro, ¿qué pasó en Australia? Que Australia está muy cerca del Ecuador. Es decir, al estar cerca del Ecuador, hemos hablado que allí el índice de ultravioleta es alto durante mucha parte del año, durante casi todo el tiempo. ¿Y qué pasa con estos pacientes, con estas personas? Que son blancos, son británicos, son de fototipo 2, personas que se queman con facilidad, de manera que nos metemos una piel muy, muy sensible con un sitio donde hay mucha exposición al sol, de manera que Australia y Nueva Zelanda tienen los índices más altos de melanoma a nivel mundial. Porque se unen las dos cosas. Se unen por un lado las radiaciones perjudiciales y por otro lado la poca defensa que tienen estas personas en la piel. ¿Pero qué influye también en que el ultravioleta esté más fuerte? Pues influye la altitud cuando subimos a la montaña, de manera que cada 300 metros que subimos aumenta la radiación ultravioleta. Así que cuidado, cuando subimos a la montaña, de ir bien protegidos, de ir con nuestro sombrero, con nuestras gafas, con nuestra crema, porque además encima vamos a estar haciendo a lo mejor una excursión y nos vamos a llevar muchas horas y mucho tiempo expuestos. Cuidado con las nubes, porque nos da una falsa sensación de que, como hay nubes, está nublado, hoy no me quemo, hoy no, y eso no es así. Las nubes dejan pasar el 90% del ultravioleta, de manera que los días nublados, mucha gente va a la playa, a la piscina, no se echa crema, no se protege, porque no tiene esa sensación de calor tan importante, porque la nube sí es verdad que a lo mejor baja la sensación de calor, pero el ultravioleta está penetrando, y ese día coge y se quema. Bajo el agua, los niños que se llevan metidos todo el día en la piscina, en el mar, cuidado, que no solo la zona que está expuesta al sol tiene riesgo, sino que hasta 40 metros de profundidad penetra el ultravioleta, ¿de acuerdo? Así que, bueno, aparte de las cosas que hemos dicho antes, nuestro estilo de vida, el disfrutar de la naturaleza, que es bueno, pero que hay que disfrutarlo con conciencia, ¿de acuerdo? Hay que disfrutar de las actividades al aire libre con conciencia. Y, bueno, lo que sí hay que tener cuidado es con la cultura del bronceado. Yo sé que aquí la mayoría dice, yo de esto me libro, porque yo no soy usuario de cabinas de rayos UVA. Pero hay que tener cuidado con nuestra población joven, porque mucha gente joven que dice, pues tengo una boda, pues yo me voy a dar rayos UVA para ir más mono o para ir más mona, porque claro, para estar blanca, qué poco favorecida. Y hay que tener en cuenta que las cabinas de ultravioleta emiten hasta 3 veces más la radiación de ultravioleta del mediodía. Y esto, otro de los factores que incrementan
el riesgo de melanoma, el ser usuario de cabina de rayos UVA antes de los 30 años. Así que advertir a vuestra población joven, normalmente los jóvenes no suelen venir y es muy importante la protección en la juventud y en la infancia, ¿eh? Así que el que no use cabina de rayos UVA, vale, pero también saldrá y habrá gente que diga, ah, bueno, pero yo tampoco voy a la playa. Bueno, pero si va al campo, ¿no? Cuidado, porque el sol también está en el campo, que también está en la sierra. De cuando yo veo también gente de la sierra, no en la sierra, el sol también está en la sierra, no hay que irse a la playa, que el sol está en todos lados. Entonces, cuidado con las exposiciones solares agudas e intermitentes. Hay quienes dicen, no, si yo voy una vez al año a la playa, pero el año que el día que va, pues y se quema. Pues eso también es riesgo, porque esas quemaduras intermitentes también marcan factor de riesgo de melanoma. Y después, lo que quizás aquí a lo mejor en este auditorio más riesgo tiene es la exposición solar acumulada. Hemos hablado mucho de la exposición intermitente, de las quemaduras solares, y habrá quien esté pensando, bueno, yo me quemo poco, no voy a la playa, pero tiene un factor de riesgo muy importante, que es la acumulativa a nivel profesional, trabajadores del campo, también las personas que trabajan en la construcción, las personas que trabajan en el mar, la persona que se lleva en su horario laboral sus 8 horas expuesta al sol, es una persona que su piel va acumulando ultravioleta. La piel, como bien dice, y eso lo sabe todo el mundo, por lo menos eso se conoce, tiene memoria. Y eso es así, la piel tiene memoria. Y la radiación se va acumulando, de manera que finalmente termina muchas veces degenerando, apareciendo la aparición del carcinoma. Así que cuidado, ahora veremos en la segunda parte de la charla cómo vamos a protegernos y qué podemos hacer para prevenir todo este tipo de problemas. Y esta es una diapositiva que yo he puesto aquí, que no es también, porque ahora se habla mucho también del retinol, habrá una parte aquí de la sala, o del tema del envejecimiento, de las cremas, y el sol también envejece, es importante porque es una de las principales causas de envejecimiento. Entonces, en vez de tanta crema antiedad, que también el protector solar es la principal crema anti-envejecimiento. Esta foto es de un camionero de Bill McHenry que se ha llevado 28 años en el camión. Entonces tiene la foto de su lado izquierdo, que es el que incide directamente el sol, y vemos todas sus arrugas, con el lado derecho que está más protegido. Y bueno, es una muestra de cómo el sol hace mella, en nuestra piel, ¿de acuerdo? Hace mella en nuestra piel. Y bueno, pues nada, que tomar el sol pasa factura, Pero bueno, no solo hay que llegar a quemarse para tener riesgo. Lo que estábamos hablando, que la exposición solar acumulativa, pues también es peligrosa. Así que tendremos que protegernos. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Pues con sentido común. ¿Por qué? Pues porque podemos usar diferentes maneras para protegernos. Lo primero de todo es evitar el sol del mediodía, porque es el más perjudicial. El sol entre las 12 y las 5 de la tarde. Pero claro, habrá quien diga, pero es que yo tengo que ir a buscar a los niños del colegio. Claro, pues pues entonces habrá que tomar determinadas medidas, pero que sepamos que cuando la sombra, en este caso no hay ni siquiera que mirar la aplicación móvil, nos podemos guiar de nuestra sombra. Cuando nuestra sombra sea larga, no podemos relajar. Digamos que el riesgo va a ser más bajo. Ahora, cuando nuestra sombra sea corta, el ultravioleta va a estar arriba y va a ser más intenso. Así que cuidado con las sombras cortas, ¿de acuerdo? No exponerse al sol cuando tu sombra sea menor que tú. Y entonces en esos casos, si hay que buscar niños, buscaremos la sombra. Pero cuidado, que la sombra deja pasar el ultravioleta un 50%. Antes hablábamos que las nubes dejaban pasar el 90% del ultravioleta. Y la sombra ayuda y mejora, pero mejora un 50%. Es decir, que el otro 50% hay que protegerse, porque por el estar a la sombra mucha gente dice, no, yo voy por la sombrita. Ayuda solo un 50%. Igual que le pasa a la sombrilla. La sombrilla ayuda y además hoy en día hay sombrillas que tienen incluso filtros de protección. Pero no por estar debajo de la sombrilla no tenemos riesgo, no vamos a estar libres de quemarnos, porque existe
una parte que es la radiación reflejada, el ultravioleta reflejado. La arena de la playa refleja un 15% del ultravioleta, ¿eh? Y el campo, el césped, un 20%. Es decir, que aunque tengamos el sombrero, después tenemos la parte de ultravioleta reflejada. Así que cuidado, porque la nieve refleja hasta un 80% del ultravioleta. Encima además le metemos la altitud. Eso le pasó al rey Felipe VI hace una semana, ¿no? Que se fue a la nieve y se quemó. Claro, encima además él es fototipo 2, es decir, es una persona blanca y de ojos azules. Lo metemos en altitud, que hemos estado hablando, que la altitud aumenta el ultravioleta. Y encima en la nieve, que hemos dicho que la nieve refleja un 80%. Pues entonces ahí tenemos las quemaduras solares, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer entonces, no? Porque bueno, no nos vamos a estar, ni yo pretendo, que la persona esté dentro de la casa, quiero decir, porque tampoco, a mí me gusta, hay mucha gente también que se obsesiona, que se agobia, no, hay que buscar el equilibrio y hacer determinadas cosas para favorecer estar bajo menos riesgo, pero bueno, pues también disfrutar del día a día. Uno de ellos es la ropa, es decir, usar la ropa como método de protección. Lo que ha comentado antes Simón, que antes a mucha gente, a nivel laboral, ¡ay, qué calor! Se quita la camiseta. La camiseta debe estar puesta. La camiseta, sobre todo, de color oscuro. La ropa de color oscuro protege mucho mejor que la ropa de color clara. Y sobre todo, la lana también protege mejor y el poliéster, mejor que el algodón. Pero bueno, en verano no vamos a poner lana. Pero sí, la ropa de color oscuro absorbe mejor el ultravioleta. La ropa mojada y ajustada protege peor que la ropa más holgada. Así que protejámonos con nuestra ropa. Yo veo mucha gente, muchos mayores también, que usan su camisita, la manga de camisa. Eso está bien, muchas veces tener la manga un poquito larga no implica mucho más calor y nos está ayudando a protegernos. Usar sombrero, mejor que gorra. Y si es de ala ancha, mejor, ¿de acuerdo? Y usar gafas de sol homologadas para el tema de protección de nuestros ojos. A nivel del coche, los cristales nos van a proteger del ultravioleta, pero es verdad que es cierto que dejan pasar muchas veces el ultravioleta A, pero ya los cristales laminados también pueden proteger el ultravioleta A. Y después, la otra manera de protegernos es con el uso de protectores solares. Los protectores solares, hoy en día existen muchos tipos de protección solar, mucha gama de protección solar para cada piel y para cada necesidad. Lo digo porque los protectores solares no solo están hechos para las mujeres, los hombres también tienen piel y también se tienen que proteger y también tienen cáncer de piel. De manera que el protector solar se tiene que aplicar tanto hombres como mujeres. Y porque yo lo veo en la consulta y a día de hoy sigue estando todavía más concienciada la mujer que el hombre de que se tiene que proteger su piel. Así que existen protectores cosméticamente aceptables que no son brincosos, que no dejan blanco, para que cada piel lo use en función de sus necesidades. Después está el filtro. Existen protectores de diferentes filtros. Nosotros normalmente usamos a partir del 30 y ahora lo veremos. En los niños, resistentes al agua. Estos niños que se llevan todo el día metidos en la piscina, todo el día metidos en la playa. Es importante que sean resistentes al agua. Pero incluso el protector resistente al agua hay que renovarlo cuando salen del agua, porque se va perdiendo su eficacia. Y después protectores de amplio espectro, que tengan el numerito que proteja tanto frente al UVB como al UVA. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que dice, ay, es que entonces, qué pálido. Bueno, pues la mujer, si quiere llevar algo, pues puede usar un protector con color. Hay personas que me preguntan si los protectores con color protegen igual o no. Sí, protegen igual. Y a veces incluso hacen un filtro químico y protegen mejor. Es decir, que una manera de ir bien protegido, si quiere maquillarse, pues buscar un protector con color. En el caso de la persona que lo quiera. ¿De acuerdo? Y en cuanto al número de la protección a partir del 30 va a proteger altamente, de manera alta, pero nunca ningún protector, ni siquiera el 50, protege al 100%. Y eso pues, hay que tener cuidado porque también podemos pensar, bueno, yo me he echado protección, yo ya estoy protegida, puedo estar todo el tiempo. No existe. De hecho, en un inicio a los protectores le ponían
pantalla total. Y eso lo tuvieron que quitar porque no existe ningún protector que sea pantalla total. Y a partir del 50, es verdad que muchos ponen 100, pero a partir del 50 todos los protectores son iguales. Y entre el 30 y el 50 son parecidos. ¿De qué va a depender entonces el protector? Ese numerito lo que indica es la capacidad que tiene de proteger nuestra piel frente a la ultravioleta, de manera que el 50 es muy alto y el 30 es alto, y nos indica el tiempo que vamos a poder estar expuestos sin quemarnos. Pero eso no es lo mismo para todas las personas, de manera que la persona que es rubio y de ojos azules necesitará una protección del 50 alta, y en la persona que tiene más melanina que le protege, probablemente con un 30 sea suficiente. Y entonces, ¿por qué los dermatólogos siempre recomendamos el 50? Pues porque al final es complicado, en el sentido de que porque va a depender de la época del año, va a depender de la cantidad que nos echemos. Entonces, como muchas veces no todo el mundo se aplica bien la protección, la cantidad de gramos necesarios, se la renueva cada 2-3 horas, al final no se hace, pues entonces lo que se tiende a decir es que se utilice el máximo, pues para por lo menos estar lo más protegido posible, el máximo de tiempo posible. Pero es cierto que lo ideal sería aplicarlo unos 15-20 minutos antes, que de hecho a veces hay algunos estudios que no está claro que haya que aplicarlo antes, pero por otro lado es lo suyo, y después renovarlo. Pero hay que aplicar sentido común, porque no podemos ser estrictos en estas normas, porque vamos a pensar otra vez en los mapas que yo puse del verano al invierno, pues no es lo mismo el ultravioleta de invierno que el ultravioleta de verano. Entonces a lo mejor en invierno ese ultravioleta, ese UV, marca una radiación alta pues a la 1 del mediodía y a las 2, y el resto del tiempo no. Pero cuando llegue verano, el UV estará alta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces ahí sí habrá que aplicar y renovar la protección más frecuentemente. Y también dependerá de la actividad que hagamos, porque hay personas que me dicen, ¿y si estoy dentro de casa me tengo que aplicar protección solar? Bueno, pues a ver, si está dentro de casa y tiene un patio y usted va a estar dentro de casa sentado en el patio, hay que aplicar la protección solar, porque claro, estamos dentro de casa pero estamos en un patio. Ahora, si uno va a estar dentro de casa, no hay patio, va a estar en casa, pues no hay que aplicar. La protección se aplica cuando uno va a estar expuesto, y se la tendrá que aplicar más frecuentemente si va a estar muchas horas del día, de manera que si voy a trabajar y voy a estar expuesto todas las horas de trabajo, pues claro, y además cuando llegue la primavera habrá que renovarlo. Y igual que si voy de excursión o voy a salir todo el sábado porque ya está por ahí, pues ese protector habrá que ponerlo por la mañana y habrá que renovarlo si estamos en primavera, en verano. Pero es verdad que en invierno, por lo mejor, no hay que renovarlo tan frecuentemente. Entonces, por eso lo del sentido común. Habrá que ir usando el protector más o menos, dependiendo. Pero yo sí recomiendo usarlo todo el año, porque es muy importante, por lo menos una vez, porque es importante el hábito. Y entonces hay gente que dice, bueno, es que en invierno, sí, pero creamos el hábito. Y el hábito es algo que se debe crear desde niños. Porque igual que a los niños, le intentamos crear el hábito de que se laven los dientes para interiorizarlo y ya lo hagan mecánicamente, es importante crear el hábito de aplicarse la protección. Porque si uno se crea el hábito, ya lo va a hacer mecánicamente siempre y no le va a coger desprotegido. Y más, aquí muchas veces no tenemos ni primavera, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite de que hay que poner protección? A lo mejor pensamos que el día no va a estar bueno y de repente aparece un día de verano y dices, pues este día de verano es como un día de primavera, hace un calor, está el sol fuerte, ¿y cómo me quemo? Pues si nosotros hemos tenido el hábito de ponernos el protector solar, pues no nos quemaremos, ¿de acuerdo? Entonces, el hábito de la protección solar debe ser durante todo el año. Ahora, si es cierto que a lo mejor nos podemos relajar un poco, dependiendo de las características de nuestra actividad, del día, de la época del año, pero intensificar más la protección en épocas de más de riesgo. Y bueno, vuelvo a los niños, que especial énfasis en los niños. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque hemos hablado, porque la mayoría, porque va a marcar mucho, hace una impronta, el sol hace una impronta en la piel, y mucha gente cuando es mayor dice, ay, y esto a mí, pero ¿cómo voy a tener yo cáncer de piel? Si yo no he tomado el sol, no es que te hayan tomado, si el sol te ha tomado a ti, y no es que sino que ha ido acumulando
porque vivimos en una zona de mucha exposición solar, entonces nuestra piel se ha ido rellenando, como ahora veremos, nuestro vaso se ha ido rellenando hasta que se rebosa. Entonces, hay que tener cuidado desde la infancia en proteger a los niños muy bien. Incluso no sacarlo si el ultravioleta está por encima de 5, sobre todo en los lactantes muy chiquititos, porque por debajo de 6 meses no se debe aplicar protección solar. Es verdad que hay ahora algunos protectores solares que son minerales que no tienen filtros químicos, solo físicos, que se pueden aplicar en la piel del bebé. Pero la piel del bebé es una piel muy inmadura y por tanto hay que tener cuidado con las sustancias que se le apliquen. Entonces es interesante en los bebés la manguita, el gorrito, la sombrillita, todo ese tipo de cosas, y si a mediodía intentar no sacarlo o sacarlo lo menos posible. De manera que, lo que hemos hablado antes, el 50 al 80% de la radiación se recibe en la infancia y adolescencia. Pero, y entonces alguien dirá, bueno, pues ya, a mí ya se me pasó, no lo hice bien en la infancia y adolescencia, ¿para qué? No, hombre, pero es muy importante porque el sol después va mellando y despierta esa radiación acumulada, ¿vale? Es como, yo lo explico mucho, que es como, la piel es como un vaso de agua que se va acumulando radiación, se va rellenando y después muchas veces las últimas gotitas pues son las que lo rebosan, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que protegerse hasta el final para no rebosar ese vaso. Bueno, esto llega a su fin. Vamos a hacer una recapitulación. Bueno, esto vamos un poco a ver en 10 ítems lo que hemos estado hablando, ¿no? Eviten exponerse, lo más fácil de todo, ¿no? Eviten exponerse a cabinas de ultravioleta. Eso lo tenemos todo claro, ¿vale? Es fácil de hacer. Eviten ponerse de 12 a 5. Eso quizás es un poco más complicado. Pero si hay que exponerse, tomamos las medidas de protección que hemos estado hablando. Procure resguardarse con la sombra, sabiendo que la sombra no lo es todo. ¿De acuerdo? Utilice el gorrito, utilice el sombrerito, las gafas de sol, utilice la crema. ¿De acuerdo? Utilice los protectores solares de amplio espectro, tanto UVB como UVA. Utilice, extreme la precaución en los niños. Consulten, a partir de ahora consulten el UVI, consulten el ultravioleta. Estamos muy informados ya de toda la meteorología y eso nos falta. Yo estoy por escribir a la tele a ver si lo meten un poco más o hablan un poco más de eso. Cuidado cuando vayamos a las alturas, cuidado cuando vayamos a la montaña, cuidado cuando vayamos a la nieve. Y también protegerse en los días nublados. Y consulten con su médico o dermatólogo pues cuando vean algo sospechoso de lo que hemos estado hablando, porque el cáncer de piel es prevenible y después en su mayor parte, vamos a hablar también de manera positiva, en su mayor parte es curable, Quiero decir que, y además las lesiones que incluso llegan a ser más peligrosas o algunos melanomas que han metastasizados, pues también hoy en día existen muchas investigaciones para nuevos tratamientos que consiguen mantenerlo a las personas, aumentar lo que es la supervivencia de vida. ¿De acuerdo? Así que nada, y gracias por todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O alguna duda que tengáis? Yo me pregunto que cómo te aprendieron la lección también. Bueno, es mi día a día. Es mi día a día. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tenía duda era si le llegaba a la... Hombre, yo trabajo todos los días en la consulta e intento hablar con palabras que la gente me entienda. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Que no sé, que ahora son palabras muy técnicas que se entendían, ¿no? Exactamente. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Me llaman o me dejan un nombre social. Carnet de identidad, fecha de nacimiento, una vez sacando una cita con ella rápido. Y a nosotros nos atienden rápido. No tenés que hacer un email ni no, ni nada. Me mandan el WhatsApp.
Muchísimas gracias por recibir. Dentro de unos 15 días, los 12 días tenemos tenemos teatro, el taller municipal de teatro, aquí hoy pues sí. Nos esperamos.